Muy buen día, Iglesia Bautista del Calvario. Sé bienvenido a esta transmisión dominical. Nos da mucho gusto saber que desde tu casa estás compartiendo con tu familia y con nosotros el poder servir, alabar y bendecir el nombre de nuestro único y verdadero gran Dios. Siéntete muy alegre de poderlo hacer. Recuerda que es un gran privilegio, una gran responsabilidad de parte tuya y mía. La palabra del Señor nos invita a que nos gocemos, a que nos alegremos en nuestro Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Si en su palabra le decía a su pueblo que se alegrara, tú y yo somos partícipes de ese pueblo. Te invito a que inclines tu rostro ahí en tu lugar y me acompañes a orar a nuestro buen Dios. Señor bendito, Padre celestial, te damos muchas gracias porque todo lo que hacemos queremos hacerlo para alabanza de tu gloria. Señor, gracias porque nos das la vida, porque nos permites respirar, porque nos das de tu misericordia. Y desde nuestros hogares, aquellos que estamos sanos, seguimos rogando por la salud de los enfermos. Y aquellos que están enfermos, son nuevas oportunidades cada día que tú nos des, Señor, para conocerte como nuestro único y verdadero Salvador. Bendice a tu iglesia, te lo rogamos, y agrádate de este servicio que realizamos solamente para ti. En el nombre de Jesús es que ponemos todas las cosas. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos. Bondadoso Dios, te damos gracias por esta tarde, Señor. Gracias porque tu bondad y tu fidelidad ha sido con tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque tú has provisto de salud, Padre, has provisto del alimento, Padre, y no has dejado a ninguno de tus hijos. Queremos honrarte, Señor, queremos glorificar tu nombre en esta tarde. Y como dice tu palabra, Señor, que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado tu nombre, Señor. Y que en todos los lugares de tu señorío, Señor, nuestra alma te bendiga a ti. En el nombre de Jesús, Padre, dedicamos este culto para ti, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Le invito, hermano, a que cante con nosotros el himno 234, Alma bendice al Señor. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria. De sus mercedes esté viva en ti la memoria. Oh, despertar, arpa y salterio entonar, himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor, que a los cielos gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdona, de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Alma
bendice al Señor, de tu vida es la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor y su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. Amén. Seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo, himno 377. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperando en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar. Quiero mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre queremos confiar en Cristo, hermanos, y dice Habacuc 3, hermanos, capítulo 3, versículos del 17 al 19, en este hermoso canto: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo
Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Muy buenos días, amados hermanos. Buenas tardes, mis hermanos de la Iglesia Bautista El Calvario. Un saludo para cada uno de ustedes, para las familias ahí reunidas en esta mañana o en esta tarde. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Seguimos confiando en el Señor, seguimos esperando en el Señor en todo momento. Quiero invitarles, amados hermanos, que busquen en la palabra de Dios, ahí en el libro del profeta Habacuc, y vamos a tener el tema de este día, de hoy. Vamos a estar estudiando en este libro, en este momento. Bueno, ya nuestro hermano Michel ya hizo la lectura de esta mañana y quiero invitarles a que juntos oremos. Bendito Señor, gracias le damos porque en medio de cualquier situación usted tiene el control de todas las cosas. Sabemos que su gloria resplandece, sabemos que su salvación sigue siendo una realidad en nuestro mundo. Sabemos que usted sigue usando a sus hijos, a su iglesia para llevar ese mensaje. Sin embargo, Señor, hay momentos adversos, momentos de dificultad que estamos pasando, y en medio de todos estos tiempos le rogamos que su gloria siga resplandeciendo, que usted avive su obra en medio de los tiempos. Gracias por su presencia en la vida de su iglesia. En el nombre poderoso de Jesús oramos en este día. Amén. Hermanos, Habacuc capítulo número 1, versículos del 2 al 4, y quiero invitarles que nuestros hermanos jóvenes leamos juntos este pasaje. Habacuc capítulo 1, verso del 2 al 4. Dice la Biblia: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contiendas se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Amados hermanos, Habacuc veía un mundo que moría y le dolía en su corazón. Ahora, sin vacilación y sin miedo, se acerca a Dios y presenta su queja y presenta algunas preguntas que son importantes también para nosotros. Dios le responde al profeta y Dios sigue hablando a nosotros y Dios sigue respondiendo a las interrogantes de su pueblo. Los siervos del Señor debiéramos estar profundamente afligidos por ver cómo prevalece la impiedad y la violencia. En aquellos tiempos, como en los nuestros, los hombres tenían un corazón duro porque no conocían de Dios y no conocían a Dios. Pero quiero presentar este tema con una declaración que creo que el pueblo de Dios debe tener. Dios tiene el control de la historia. Dios sigue teniendo el control del mundo. Dios sigue teniendo el control en medio de una pandemia. Dios sigue teniendo el control en medio de una situación política, económica. Dios sigue teniendo el control de las cosas. ¿Cómo podemos saber que Dios tiene el control de la historia? Pues el primer pensamiento es que la realidad de nuestro mundo no limitan el control de Dios, no limitan su poder. Vea cómo pregunta Habacuc: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo clamaré? ¿Hasta cuándo no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti? ¿Hasta cuándo no salvarás? Y sigue la lista de interrogantes. ¿Por qué? ¿Por qué Dios parece indiferente ante el mal? ¿Por qué pareciera que la gente malvada queda sin castigo? ¿Por qué toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio?
Ahora, amados hermanos y amigos que nos sintonizan, que nos ven, sí podemos preguntar muchas cosas, sí podemos quejarnos delante de Dios, pero la respuesta que Dios ha preparado a veces no nos agrada. A veces creemos que la respuesta de Dios como que agrava las situaciones. Y esto nos dice que, seguimos allí en el verso del 2 al 4 para mostrar las diversas formas de la maldad, y se menciona allí la violencia. Parece ser que no son tan diferentes los tiempos del año 612 a nuestros días. Basta abrir los periódicos del día de hoy, la televisión, el noticiario o el noticiero, las páginas de internet, para ver cuánta violencia hay en nuestro mundo. Algunos medios de comunicación como que glorifican o ponen el lado bueno, entre comillas, de la maldad, cómo los malos prosperan, cómo los injustos se convierten en héroes, llenos de riqueza y llenos de poder, sin mostrar las consecuencias que vienen por seguir el camino equivocado. Encontramos también allí otra de sus formas de la maldad, la iniquidad, que son las calamidades. Jovencitas que son violadas, niños víctimas de pornografía infantil, jóvenes atrapados en drogas, abortos, matrimonios entre homosexuales. La molestia, el sufrimiento, la aflicción, inocentes muriendo, niños heridos, madres que les arrebatan a sus hijas y con ellas su corazón. Hijos que lloran con la esperanza de ver a sus padres que han sido víctimas del secuestro. Encontramos también destrucción. Nuestra sociedad se derrumba. Los valores se van de picada o hacia abajo. El temor de Dios cada vez se vuelve más extraño para muchos. Pleitos, riñas, contiendas, la lucha por el territorio, el control, las riquezas, la injusticia, inocentes encerrados y culpables libres. Las noticias nos están bombardeando, mostrando la realidad de nuestro mundo. Las pláticas entre nuestros amigos y familiares nos recuerdan el entorno en que vivimos y nos comprueba la gravedad del problema. Esa es nuestra realidad. Este es nuestro mundo, un mundo que está de cabeza. ¿No le parece interesante o no le parece una locura que nuestro mundo que no conoce de Dios o las personas que no conocen de Dios ofendan a nuestros médicos, ofendan a nuestras enfermeras, agredan a las personas que trabajan en el sistema de salud y aplaudan a los transportes que llevan bebidas alcohólicas? Nuestro mundo está de cabeza. Esa es la realidad de nuestro mundo. Pero nuestro mundo no limita, la realidad de nuestro mundo no limita el poder de Dios, no limita su manifestación, no limita su gloria, no limita sus planes. Dios sigue trabajando. Dios sigue trabajando para cumplir un plan específico en su iglesia y en este mundo que se derrumba. Y esto nos lleva a considerar el segundo pensamiento. Tenemos un mundo que se derrumba, pero también sabemos que las decisiones de Dios son siempre acertadas. Dios siempre acierta. Dios no se equivoca. Vea por favor, y le pido por favor a mis hermanos varones que juntos leamos el capítulo 2 de Habacuc, capítulo 2, versículo del 1 al versículo 2. Dice la palabra de Dios: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo:
Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. El Señor responde a la queja de Habacuc. Sus respuestas siempre son acertadas. Tal vez no son las respuestas que nosotros quisiéramos escuchar. Quizá no es la respuesta de decir, está bien, voy a quitar esto, voy a poner esto, voy a sanar de esta manera. Tal vez la respuesta de Dios no es lo que nosotros estamos esperando, la respuesta a nuestra manera. Tal vez no es tan agradable, pero las respuestas de Dios siempre son las correctas, siempre son las acertadas. Entonces, cuando oramos por nuestro mundo, cuando oramos por esta pandemia que estamos viviendo, cuando oramos por el invasor, cuando oramos por las situaciones que estamos viviendo, a veces la respuesta de Dios no es que nos quite ese aguijón de nuestra carne, sino la respuesta de Dios es, bástate mi gracia. O la respuesta de Dios puede ser, observe por favor el versículo 3 y 4, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Prepárate para recibir la respuesta de Dios. Es sencillo reclamarle a Dios. Es sencillo quejarse contra Dios. Es sencillo llegar a nuestras propias conclusiones y decir, Dios no existe, Dios no es real, Dios no hace nada, Dios está cruzado de manos, de brazos. Eso es sencillo. Es sencillo señalar a la iglesia como culpable, es sencillo señalar a Dios como culpable, pero no es sencillo escuchar la voz de Dios. Y no es sencillo aceptar la respuesta de Dios. Muchos creen hoy en día que Dios no está hablando. El meollo del asunto es que Dios sigue hablando, pero el hombre no ha sabido escuchar a Dios. El hombre, sus oídos se han embotado y sus oídos se han cerrado. Amado amigo, amado hermano, es fácil reclamarle a Dios y es fácil quejarse contra Dios, pero es difícil escuchar a Dios y es difícil comprender los planes de Dios. Muchos nos quejamos delante de Dios, pero pocos esperan en la respuesta de Dios. Por eso en el capítulo 2, Habacuc dice, estaré sobre mi guarda, estaré de pie, estaré velando, estaré esperando lo que se me dirá. ¿Has esperado en Dios? ¿Ha esperado usted en Dios? A las 2 de la mañana, 3 de la mañana, cuando usted está diciendo, ¿por qué los justos sufren? ¿Por qué los que son buenos mueren? ¿Por qué los que son inocentes son maltratados? Mi pregunta es, ¿y en medio de esa queja y en medio de esa aflicción de su corazón, ha esperado en Dios? ¿Ha esperado lo que se le va a decir? Espera la respuesta. Afirma tu corazón. Permanece vigilante. Afirma tus pies. No te desvíes del camino. Afirma tu mente. Sé firme en tus convicciones. Pase lo que pase. Esta es la expectativa, está a la expectativa y observa cómo Dios te dará la respuesta. Y así como sus decisiones siempre son acertadas y estamos preparados para que Dios nos dé la respuesta, pues quiero decirte que los métodos que Dios usa y el tiempo que Dios ha preparado siempre son buenos. Y Dios es soberano en sus métodos y Dios es soberano en su tiempo. El aguijón que Dios había preparado para Pablo
ese método que Dios usó para mantenerlo humilde, ese método es correcto. Lo que Dios estaba preparando para el pueblo, para su pueblo, era la invasión de los caldeos. Dios había elegido a los caldeos como instrumentos de justicia. Esto le resulta incomprensible para los ojos de Habacuc, para sus oídos. Sin embargo, Dios es soberano en sus métodos y en sus decisiones. Y estamos diciendo, la familia se pierde, la familia, nuestra sociedad se cae a pedazos, nuestro mundo, y el Señor dice, este es el método que yo voy a usar. Señor, pero eso es como cuando decimos aquí en nuestro México, en nuestra laguna, es que esto nos llueve sobre mojado, nos está lloviendo sobre mojado. Pues es lo que está sucediendo aquí. Habacuc dice que las cosas están mal y Dios dice, traeré una invasión sobre el pueblo. Los caldeos van a someter al pueblo y van a destruirlo todo. ¿Se da cuenta? Estamos clamando y decimos, Señor, la familia, Señor, nuestra sociedad, Señor, nuestros gobiernos, Señor, nuestra economía. Y luego el Señor dice, este es el método que yo voy a usar. En este punto no usaré ningún ejemplo para no causar alguna confusión. Pero los métodos que Dios usa para corregirnos, para restaurarnos, a veces no son los más agradables. No nos gustan mucho. Pero el Señor había preparado a los caldeos para corregir a su pueblo. Estaba pasando el tiempo y no sucedía nada. Al parecer la respuesta de Dios estaba tardando. La respuesta que Habacuc recibió de parte de Dios es la misma que recibimos hoy. Ten paciencia. Llevaré a cabo mis planes en su debido tiempo, a su debido tiempo, en el tiempo de Dios y no en el tiempo nuestro. Estamos un tanto desesperados tal vez. Ya queremos ir al trabajo, ya queremos ir a las escuelas, ya queremos reunirnos con la familia, queremos hacer muchas cosas y el Señor dice, espera, yo voy a cumplir mi propósito, no es tu tiempo. ¿Se ha preguntado, por ejemplo, si es mi tiempo o es el tiempo de Dios? Señor, quiero estar en tu tiempo. Quiero estar en el centro de tu voluntad. Y el Señor le sigue diciendo a Habacuc, espéralo. Parece que tarda, pero no tardará. Se va a cumplir. Llegará. El método que Dios ha usado, las maneras, sus tiempos son siempre perfectos. Son los acertados, son los adecuados. Aunque nos duela, aunque nos confunda, aunque lo hayamos perdido o creamos que hemos perdido todo, resulta de gran ayuda para los cristianos, resulta de gran aliento para los cristianos que tenemos que vivir tiempos difíciles sin ver señales de esperanza. Resulta de gran ayuda saber que Dios tiene el control de la historia. Es una gran declaración. Dios tiene el control de la historia. Y en medio de todo esto habrá gente que se queja, habrá gente que interroga, habrá gente que cuestiona a Dios, habrá gente que señala a Dios, a la iglesia. Pero, amado hermano, amado amigo, Dios tiene el control de la historia. Los cristianos deben seguir esperando en el Dios que tiene el control de la historia. Debemos seguir esperando en Él. Y en medio de todo ello, a pesar de las circunstancias del mundo y a pesar de que los métodos de Dios a veces son duros, Dios da una respuesta de esperanza. La tierra está llena de violencia y de maldad, dice Habacuc.
Al parecer todo es oscuro, es incierto, decepcionante, fatal. Pero Dios rompe el silencio de Habacuc diciendo que su gloria y diciendo que su conocimiento llenarán toda la tierra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Resplandecerán en toda la tierra. Habacuc dice violencia, la tierra está llena de violencia, está llena de maldad. Y luego el Señor dice, y la gloria de Dios y el conocimiento de Jehová llenará toda la tierra. Ese es un mensaje de esperanza. Es el mensaje que la iglesia de Jesucristo tiene que predicar en cualquier momento. En momentos de paz, en momentos de guerra, en momentos de tranquilidad, en momentos de bullicio, en momentos de salud y en momentos de enfermedad. El Señor llenará, la gloria del Señor resplandecerá en toda la tierra y la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Ese es el mensaje de la iglesia. Ese es el mensaje de esperanza. Viene la cautividad de Babilonia y el Señor dice, pero la gloria de Dios llenará toda la tierra. Hay maldad, hay violencia, pero la gloria de Jehová llenará toda la tierra y el conocimiento de Jehová será sobre todos. Dios manifiesta y magnifica su gloria, hundiendo la gloria terrenal. Y tal vez los caldeos, pueblo de Babilonia, tal vez llegaría con esa gloria, con ese poder, con ese sometiendo, con esas riquezas y creyendo que es lo más grande que el mundo puede conocer. Y el Señor dice, la gloria de Dios llenará toda la tierra, resplandecerá, opacará cualquier gloria de los gobiernos, de los invasores, del rico que oprime. La gloria de Jehová llenará toda la tierra. Pasará la gloria de los caldeos, de los injustos, de los malvados, de aquellos que creen que pueden hacer con el mundo y la sociedad lo que mejor les parece. Pasará porque la gloria de Jehová resplandecerá. Y esto nos lleva a pensar en el capítulo 3, en el verso 2. Verso 2. Y le voy a pedir, por favor, a las hermanas que me ayuden a leer este pasaje en Habacuc 3, verso 2. Dice la palabra de Dios: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Es una oración maravillosa, es una oración poderosa, hermanos. Es una oración que ubica al profeta y debiera también a nosotros ubicarnos, porque lo que Dios está diciendo en ese pasaje es que no evitaría la invasión de los caldeos sobre su pueblo. Esto sería inminente, pero ahora Habacuc dice: Señor, ya sé lo que vas a hacer. He escuchado tu palabra, eso me ha llenado de mucho temor. Pero quiero pedirte algo, Señor. En medio de la destrucción, aviva tu obra. En medio de la destrucción de los plantíos, de las, permítame usar la palabra, fábrica de alimentos, acuérdate, Señor, de tu misericordia. En medio del sometimiento, de la esclavitud, acuérdate, Señor, de tu misericordia sobre nosotros y aviva tu obra en medio de los tiempos. Y estamos orando y decimos: Señor, que esto pase muy pronto. Señor, ya queremos. ¿Y cuántas veces hemos dicho: Señor, en medio de los tiempos, aviva tu obra?
Los que usan Facebook, los que usan WhatsApp, los que usan algunas otras redes sociales se darán cuenta cómo muchas iglesias, muchos pastores, muchos predicadores, muchos estudiantes, muchos evangelistas están predicando a través de los medios de comunicación y están llevando ese mensaje. Y hay un avivamiento. Hay esta manera de cómo la iglesia, porque algunos piensan y dicen el templo está cerrado, la iglesia está pasiva. Eso no es verdad. La iglesia sigue predicando, sigue ministrando, sigue aconsejando, y esta debiera ser nuestra oración. En medio de los tiempos, Señor, aviva tu obra. Vea que Habacuc no está diciendo, Señor, que no lleguen los caldeos, Señor, que no destruyan la cebada, el trigo, el maíz, que no lo destruyan, Señor. No, está diciendo, Señor, he oído tu palabra. Eso me ha llenado de mucho temor. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de esa crisis de salud, aviva tu obra. En medio de esta crisis política, económica, aviva tu obra, Señor. En medio de los tiempos, hazla conocer, que el mundo conozca tu evangelio, tu salvación, tu mensaje, que te conozca a ti, que vengan y tengan un encuentro con el Señor Jesús. Y en la ira, acuérdate de tu misericordia. Acuérdate de la misericordia. El profeta sabe que el juicio de Dios es inminente. Ahora exclama una oración pidiendo misericordia. El Señor avivará su obra entre la gente en medio de los años de la adversidad. Aviva tu obra en medio de los tiempos. La misericordia es el refugio perfecto para un mundo dolorido. Confiar en esa misericordia de nuestro Dios es nuestro mejor argumento. No debemos decir, recuerda nuestros méritos, sino, Señor, acuérdate de tu misericordia. Él mostrará su gloria. Él mostrará conocimiento de Dios. Él manifestará su poder. Él salvará a su pueblo. Y quiero terminar con ese último pensamiento. Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Y quiero invitarles a que juntos leamos este pasaje. Habacuc 3, verso 17. Dice la palabra de Dios: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Y sigue diciendo el 18: con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Su pueblo no carecerá de gozo. Los que conocen verdaderamente a Dios no carecerán de gozo, y esto habla de que Dios sigue teniendo el control de la historia. Su avivamiento no se verá impedido. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Su pueblo no carecerá de gozo. Esto habla de que Dios sigue teniendo el control de la historia. No depende de las situaciones sociales. Puede sentarse sobre las ruinas que han dejado los caldeos y aún así alabar a Dios. Dios es el Dios de nuestra salvación. Dios es el Dios de la salvación de nuestra alma. Esperar en Dios, dice la Biblia, con todo yo me alegraré en Jehová. Es pensar lo que Dios está haciendo, lo que Dios está cumpliendo. En sus angustias más grandes,
y más profundas, el cristiano espera en Dios. Aunque la higuera no florezca, aunque los campos hayan sido destruidos, devastados con la invasión, con todo el cristiano tiene gozo, porque su gozo está en Dios. No significa que el cristiano tenga que reírse en medio de su tragedia, pero lo que estamos diciendo es que el cristiano tiene un entendimiento de que Dios tiene el control de la historia, de que el cristiano espera en Dios, de que el cristiano tiene promesas que van mucho más allá de una estabilidad material, temporal, terrenal. Ese gozo, ese contentamiento, solamente Dios lo puede hacer, solamente Dios lo puede dar. El gozo en el Señor es especialmente oportuno cuando nos topamos con pérdidas, cuando nos topamos con tragedias. Y Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas, aunque no haya labrados, aunque no haya ovejas, con todo yo me alegraré en el Señor. No dependemos de las situaciones económicas, aunque estén cortadas las provisiones. Para demostrar que el hombre no vive solamente de pan, podemos ser abastecidos por la gracia y la consolación del Espíritu de Dios. Su confianza descansa en Dios. Él es la fuente de toda la alegría y el gozo que el cristiano puede tener. Él es la fuente de toda salvación. Él es la fuente de toda fortaleza. El profeta tomó la decisión de deleitarse y triunfar en el Señor. Porque cuando todo se va, su Dios, nuestro Dios, no se va. Las circunstancias no controlan la estabilidad y la fe de los cristianos. La fe en la capacidad de Dios para darnos fortaleza en medio de los tiempos, en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad, es lo que hace que el cristiano permanezca de pie. Termino con este pensamiento. Así el profeta, que empezó su oración con temor y temblor, mostrando una queja por toda la situación que estaba viviendo, ahora el profeta la termina con gozo y con triunfo. ¿Pueden ver la diferencia entre el capítulo número 1 de Habacuc y el capítulo número 3? Vea cómo inicia el 1. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me permites ver todo esto? ¿Por qué estamos viviendo toda esta situación? A mediación del libro, el Señor le dice, en medio de los tiempos mostraré mi gloria y el mundo conocerá que hay Dios y vendrá, y el método que yo estaré usando serán los caldeos. Y ahora Habacuc dice, Señor, si las cosas no pueden cambiar, yo le pido que su obra sea avivada en medio de los tiempos. Que se acuerde de la misericordia en medio de la ira. Y ahora Habacuc termina su libro diciendo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová es mi fortaleza. Habacuc sabía que el método que Dios había usado era doloroso. Y Habacuc dice, aunque pase lo que pase, yo esperaré en Dios y me gozaré en Dios. Y dependeré de Dios siempre. Esperaré en Dios siempre. Así es como termina su libro.
Inicia con queja, termina con triunfo. Inicia con dolor y termina con gozo. Y así la fe en Cristo nos prepara para todo acontecimiento. No sabemos lo que va a pasar. No sabemos lo que va a pasar en este mes de junio, no sabemos lo que va a pasar el mes de julio, no sabemos lo que va a pasar. Pero nuestra oración debe ser: aviva tu obra en medio de los tiempos. Nuestra oración debe ser: Señor, en medio de la ira, acuérdate de tu misericordia. Señor, que tu gloria resplandezca y llene la tierra, y el mundo pueda conocer que Dios es Dios. Tal vez tendríamos que cambiar muchos argumentos de nuestras oraciones. No podemos ver todo lo que Dios hace o todo lo que Dios hará, pero debemos estar seguros de que Él es Dios y que hará lo que es bueno. Saber esto nos da confianza y esperanza en medio de un mundo confuso, de un mundo moribundo y de un mundo dolorido. Dios tiene el control de la historia. Bendito Señor, le rogamos que este mensaje fortalezca la fe de cada uno de sus hijos. Confiamos en usted siempre. Y Señor, tal vez haya alguien viendo esta transmisión que aún no le conoce, que aún no tiene un entendimiento claro de su palabra. Le rogamos en el poderoso nombre que toque su corazón. Y amado amigo, si tú estás escuchando este mensaje y quieres conocer a Dios personalmente, le invito a hacer una oración corta. Bendito Señor, ven a mi corazón. Hay muchas cosas que no entiendo, pero quiero conocerte, Señor. Entrego mi vida, entrego todo mi ser. Le ruego que me salve, le ruego que perdone mis pecados y le ruego que me enseñe a seguir su camino. En ese nombre poderoso de Jesucristo, le pedimos que nos salve, que perdone nuestros pecados y que nos dé esa vida eterna. Y en ese nombre poderoso oramos en esta mañana tarde. Amén. Has dado a los que temen bandera que alcen por causa de la verdad. Hermano, le invito a cantar con nosotros el himno 384, Cuán pendón hermoso. Cuál pendón hermoso, despeguemos hoy la bandera de la cruz, la verdad del evangelio de perdón del soldado de Jesús. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, Dios da gozo y fe, nuestro Rey, adelante con valor. Prediquemos siempre lo que dice Dios de la sangre de Jesús, como limpia del pecado al mortal y le da su plenitud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y fe, nuestro Rey, adelante con valor. En el mundo proclamemos con fervor esta historia de la cruz. Bendigamos sin cesar al Redentor, quien nos trajo paz y luz. Adelante, adelante, en voz de nuestro Salvador, nos da gozo y fe, nuestro Rey, adelante con valor. En el cielo nuestro cántico será alabanzas a Jesús.
Amados hermanos, es una gran bendición poderles saludar. Quiero enviar un saludo para nuestros niños de nuestra iglesia, para cada uno de ustedes que también están con sus papis en los cultos dominicales, a nuestros intermedios, a nuestros adolescentes, un saludo para cada uno de ustedes, para nuestros jóvenes comunión, también un saludo para nuestros jóvenes Elohim, nuestras hermanas de la femenil, nuestros hermanos nuestros hermanos varones. También quiero agradecer a cada uno de nuestros hermanos diáconos que han estado haciendo llamadas telefónicas y están orando por su iglesia, y en esas llamadas oran por nombre, por las familias también, y comparten un mensaje de aliento en estos momentos tan difíciles. Saludos a cada uno de mis hermanos que han tenido a bien a hablar por teléfono para decir cómo están, hermanos, cómo está la familia, y yo les quiero invitar que busquen su agenda telefónica y que a cada uno de los hermanos que tiene añadido, pues haga una llamada. Hermano, ¿cómo está? Quiero decirle que estamos orando por usted, y compartir un pasaje de la palabra. Eso sería muy bueno para nuestra iglesia. Bendiciones a cada uno de los hermanos que participan en este ministerio, la transmisión de estos cultos. Bendiciones para cada uno de ellos, de nuestros hermanos de música, nuestros hermanos que dirigen los himnos, y nuestros hermanos de producción, de sonido, todos ellos. Que Dios los bendiga mucho, hermanos, y seguimos orando unos por otros. Seguimos esperando en el Señor y seguimos confiando que Dios tiene el control de la historia. Dice la palabra de Dios allí en Judas capítulo, solamente es un capítulo, pero quiero compartir el versículo 24 y 25. Dice la Biblia: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Así sea. Vamos a orar. Señor bendito, gracias por estar con nosotros. Ya son varias semanas en que estamos viviendo esta situación difícil en nuestro país, en nuestro mundo, y usted ha sido muy bueno con nosotros, y usted ha sido muy misericordioso, y usted nos ha guardado, Señor. Le rogamos que fortalezca la vida de aquellos que están pasando por un dolor, aquellos que están en un hospital, aquellos que están recibiendo algún tratamiento. Le rogamos que bendiga a su iglesia, a nuestros niños, a nuestros jóvenes intermedios Shaddai, a nuestros jóvenes comunión, a nuestros jóvenes Elohim, a nuestros varones, a nuestra femenil, y a cada uno de los departamentos, a nuestras niñas, a nuestras señoritas, a nuestros rayitos de sol, a cada uno de nuestros hermanos que participan en las actividades de nuestra iglesia a través de las redes sociales, a nuestros consejeros y diáconos, a nuestros presidentes de departamentos, a cada uno de nuestros hermanos de la iglesia, a nuestros misioneros, nuestro hermano Ismael Olivares, nuestro hermano Luis Ramírez, a nuestros equipos misioneros y a nuestras misiones. Le rogamos que les bendiga y que les guarde, que provea para sus necesidades. Señor, que su gloria llene la tierra, que avive, Señor, su obra en medio de los tiempos, y que en medio de la ira nos dé de su misericordia, y que pase lo que pase, que el gozo que usted nos da sea una realidad en la vida de sus hijos. Bendiga nuestros gobiernos, nuestros médicos, nuestras enfermeras, todo el personal de salud, bendígalos grandemente. Si hay algún amigo que nos está escuchando, algún hermano que ha tenido la amabilidad de conectarse con nosotros, dejamos sus necesidades también en sus manos. Gracias, bendito Señor, por bendecirnos tanto. A usted le damos la gloria y la honra en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén.